les damos la bienvenida a nuestra campaña Yo Planifico, que busca informar no solo a las mujeres, sino también a la población en general sobre los métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Visibilizamos y ratificamos la responsabilidad de que los hombres y la comunidad LGBTQ+ estén involucrados en estos temas. En estos momentos y en el marco de nuestra campaña, tenemos como invitada a la ginecóloga estética y funcional, la doctora Verónica García, quien nos estará hablando hoy de 3 métodos anticonceptivos: amenorrea de la lactancia, el anillo vaginal e implante. Bienvenida, doctora Verónica. Muchas gracias de antemano por participar en la campaña y brindarnos toda la información para saber y conocer un poco más no solo nuestro cuerpo, sino también tener una libertad en decisión. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Me parece un espacio muy importante y muy productivo informarle como a todas las mujeres de los diferentes métodos de planificar, porque somos libres de decidir en qué momento tener hijos o en qué momento no tenerlos. Y, y por supuesto, prevenir muchos embarazos no deseados, que es lo que más nos importa en este momento. Yo soy ginecóloga y obstetra hace 4 años. En los últimos 3 años me dedico mucho a la parte de la estética y funcional de la mujer, al piso pélvico. En general, toda la ginecología la amo y la obstetricia, amo mi profesión y este tema de anticoncepción me apasiona. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y ser parte de este proyecto. Y sé que toda la información que vamos a recibir hoy va a ser de gran ayuda para todos los y todas las que nos están viendo. Bueno, para empezar, hablemos del primer método anticonceptivo, la amenorrea de la lactancia. Cuéntanos un poco de qué se trata este método. Bueno, la famosa MELA, que es como las letras, como lo que lo describimos, que es la amenorrea de la lactancia, es un método anticonceptivo que, muy bien lo dice la palabra, es basado en la amenorrea. Aclaremos que es un concepto que no es muy común para las personas que no saben de medicina, y la amenorrea es la ausencia de la menstruación. Entonces es el anticonceptivo que usamos en los primeros 6 meses posparto, que estamos en amenorrea, o sea, en ausencia de menstruación, y que estamos en una lactancia materna exclusiva. Eso es como la anticoncepción de la lactancia y amenorrea. Ok, no es un método que sea invasivo, o sea, en ningún momento la mujer va a tener que medicarse o tomar alguna medicina No, como hormonas en su cuerpo. Es o sea, es el método natural que estás viviendo en este proceso del posparto. En el posparto, digamos que la lactancia eleva una hormona que se llama prolactina, que es la que nos hace producir la leche materna. Esa elevación de la prolactina suprime el ciclo menstrual y hace que las mujeres entremos en ausencia de la menstruación, que es la amenorrea. Entonces, digamos que es un método natural que vivimos en el proceso de los primeros 6 meses posparto. ¿Cómo funciona? Para que sea efectivo, ¿sí? ¿Cómo funciona este método? Entonces, la literatura es clara diciendo que este método puede llegar a una efectividad del 98%, pero siempre y cuando se cumplan esas 3 condiciones: que estemos en amenorrea, o sea, que estemos en ausencia de menstruación. Número 2, y es muy importante, que tengamos una lactancia materna exclusiva, y que sea exclusiva, porque muchas veces hay leche complementaria o esperamos mucho tiempo y hay un intervalo muy amplio en la lactancia, y es muy clara la literatura diciendo que la lactancia exclusiva no debe tener intervalos en el día mayor de 4 horas y en la noche mayor de 6 horas para poder que se cumpla como ese método de planificar. Y tercero, que sea en los primeros 6 meses posparto. O sea, son esas 3 las condiciones para poder lograr esa efectividad del 98%. Cuando hablas de lactancia exclusiva, quiere decir que no puede haber una ingesta, por decirlo así, del bebé de alguna leche o complemento, sino exclusivamente la leche materna. Sí, pero básicamente lo que me refiero a exclusiva es que no tengamos intervalos de lactancia mayores a 4 horas, que como a veces damos leche complementaria, podemos tener esos intervalos, y ese es como el riesgo y lo que nosotros los ginecólogos le tenemos a este tipo de planificación, porque muchas veces no se cumplen esos 3 criterios, o muchas veces mujeres revierten el efecto de la amenorrea no a los 6 meses, sino al tercer mes, y ya quitarías ese criterio.
porque el criterio claro es que estés en ausencia de menstruación por los primeros 6 meses postparto. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea que en ese caso las mujeres, según te entiendo, varían mucho de acuerdo pues al organismo de la mujer, ¿no? Porque si la menstruación regresa antes de este tiempo, pues efectivamente el método ya no va a funcionar. Correcto, va a depender mucho y yo pienso que este tipo de anticoncepción debe estar la paciente muy asesorada y muy en contacto con su ginecólogo y créeme que puede ser un método muy natural y estamos mucho en la onda y estoy muy en la onda de lo natural y de conocer nuestro cuerpo, pero debemos de siempre explicarle a esas pacientes que pueden haber escapes de ovulación en esa lactancia, entonces debemos digamos que alarmarlas y no tranquilizarlas del todo de que se pueden quedar tranquilas con este único método, Ok. porque va a depender de cada organismo, Y hay que ser súper juiciosas con los tiempos de de lactancia. la lactancia, correcto. ¿Qué tan recurrente, tan común es el uso de este método para la anticoncepción? Entonces ahí es donde vuelvo y te repito, los ginecólogos no estamos muy tranquilos. Entonces en Colombia no es tan común. Yo puedo decirte que de 10, una o dos personas pueden planificar con este método. Pero es por el mismo, yo creo que es por el mismo asesoramiento de nosotros los ginecólogos que nos gusta estar más tranquilos y decirles y empezar un método seguro para la lactancia y estar con la tranquilidad de que no bajemos esa efectividad llegado el caso no se cumplan todos estos criterios y desconociendo cómo se va a comportar el ciclo menstrual en todas nuestras pacientes en su posparto. Ok. Cuéntame un poco, ¿qué beneficios puede tener este tipo de método anticonceptivo para la sexualidad o para la vida de la mujer? Entonces va a depender de la educación de que nosotros como ginecólogos le demos a nuestra paciente. Puede ser una sexualidad positiva o puede ser negativa si la paciente es muy angustia, pues se azara mucho y se ve preocupada por no volver a quedar en embarazo y más en su posparto, puede jugarle, digamos, a no ser tan, hacer algo negativo para su sexualidad, porque va a estar insegura. Ok. Pero si ella está tranquila, va a cumplir todos los criterios, es una persona que va a dar lactancia exclusiva, le puede jugar algo más positiva en su sexualidad. Ok. Bueno, y ya para como complementar y terminar con este método anticonceptivo, además de las tres razones que nos mencionaste hace un rato para el uso correcto de este método anticonceptivo, ¿qué otra información debe tener la mujer antes de tomar la decisión de planificar? Entonces, muy importante, como estamos diciendo que debes de estar en ausencia de menstruación los primeros 6 meses, se puede confundir la paciente que en el posparto tenemos un poquito de sangrado, sino que cada día va a ser menor. Ese sangrado posparto del primer mes no cumple criterio como del ciclo menstrual. Una vez se te vaya ese sangrado posparto, que son los primeros días que tuviste tu hijo, los primeros, puede durar 15 días, 20 días, máximo un mes, pero siendo cada día muchísimo menor, ese sangradito no cuenta como ciclo menstrual. Eso lo deben de tener claro. Ya el ciclo menstrual que vuelve es el que va a aparecer después de ese sangrado, ya va a volver a los 3 meses, a los 6 meses. Muchas mujeres se demoran hasta un año porque están con lactancia exclusiva y no hay menstruación. Ok, esa es información súper importante porque desconocemos un poco y a veces al no conocernos nuestro cuerpo, al no saber cómo funciona, ¿sí? Se generan esas inseguridades de las que hablábamos hace un rato y que hacen que este método que es tan natural, pues no se utilice constantemente, sobre todo en el país. Exacto, por eso te digo, deben de estar muy bien asesoradas y tener una conexión muy buena con su ginecólogo que le explique que se estén en contacto de cuándo es que están en amenorrea o no, cómo es su lactancia exclusiva, cuánto es el intervalo, para que la paciente se sienta tranquila con ese anticonceptivo y así poderlo, digamos que, utilizar más. Para continuar, hablemos del segundo método, el anillo vaginal. Este Me método, encanta, porque también es muy desconocido, entonces me parece muy interesante que hablemos del anillo. Y es más, como para empezar, es uno de los métodos anticonceptivos con menor carga hormonal que existen. claro, y más porque tiene una relación súper fuerte con el tema de las píldoras, ¿sí?
Que ahí va mi primera Sí. pregunta. ¿Actúan de forma similar a las píldoras, a los anticonceptivos orales o cuál es ese funcionamiento diferencial que lo hace de tener menor carga y también efectivo? Sí actúan similar. ¿Cuál es el mecanismo de acción del anillo? Generalmente inhiben la ovulación y el segundo mecanismo que es muy importante es espesar el moco cervical. Al espesar ese moco hace que le vuelva al espermatozoide más, con mucha más dificultad entrar por el canal cervical y llegar al útero y a ser fecundado. Entonces son como esos dos principales mecanismos de acción, inhibir ovulación y espesar moco cervical. Ok, ¿cuál es el periodo de tiempos? ¿En qué momento de mi ciclo yo digo, Laura, debes Entonces, ponerte tu anillo por cuánto tiempo? ¿por qué lo asemejan a las píldoras? Porque el anillo también es un anticonceptivo oral combinado con dos hormonas, tiene tanto estrógenos como progestágenos, de baja carga hormonal. Lo debemos empezar a usar el primer día del ciclo, es decir, el primer día del sangrado menstrual. Si aplica en el fondo de la vagina, lo retiramos a la tercera semana, lo utilizamos por 21 días seguidos, a la tercera semana lo retiramos. Esa semana de descanso es la semana que vamos a volver a ver la menstruación y reiniciamos nuevamente y lo volvemos a colocar a la cuarta semana, idealmente a la misma hora que lo retiramos en la tercera semana. Es decir, como para que no se vuelva confuso, como si fuera un cartón de pastillas por 21 días. Esos 21 días son los 21 días que vas a utilizar el anillo puesto en tu vagina y vas a retirarlo a los 21 días, descansas una semana, que es el descanso de las pastillas, y vuelves y reinicias a ponerte el anillo como si reiniciaras una nueva caja de pastillas. ¿Sí me entendiste? Sí, funcionan de manera muy similar, con la diferencia que Sí. no tengo que estarme acordando todos los días de que tengo que tomar pues una pastilla. Entonces, es un método anticonceptivo de corta acción, de corta duración, porque nosotros lo clasificamos de larga duración y de corta duración, pero que lo podemos asemejar como si fuera de larga duración porque no va a ser algo tomado diario, una inyección que también se nos puede olvidar, sino que es algo que tú te aplicas y puede asemejarse como un método de larga duración y es muy fácil y muchas usuarias de este anillo, una vez lo prueban, dicen, yo no quiero nada más. Se enamoran de él. Eh, en eso creo que tienes razón porque estuve leyendo un poco previo a la entrevista sobre el anillo y yo planifico con pastillas. Entonces, claro, cuando yo leí dije esto es muy similar con la diferencia, como te decía ahorita, no tengo que estar tomando la pastilla todos los días, que se me olvide una cosa y sí me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque creo que, como dices tú, la anticoncepción también hay una disciplina, una responsabilidad constante todo el tiempo, y en este no es que se quite un poco ese cuidado de todos los días, porque igual nos estamos protegiendo, ¿sí? Y ahí voy a una duda que me surge y que creo que muchas y muchos podemos tener hoy en estos momentos, y es qué efectos secundarios puede tener este anticonceptivo sabiendo que ya estamos introduciendo pues una hormona en nuestro cuerpo. Entonces, mira, como también estamos hablando de anticoncepción hormonal combinada, también vamos a ver los efectos, sino que en mucho menos porcentaje que con las píldoras, que son las náuseas, el dolor de cabeza. Eh, ¿Qué puede pasar más común con el anillo? Que como es, como lo vamos a introducir en vagina, pueden haber molestias locales, puede aumentar un poquito más el flujo, puede haber, en algunas puede haber piquiña, eh, pero generalmente son los mismos efectos adversos con las pastillas, que son náuseas, vómito, dolor de cabeza. En un muy poquito porcentaje puede haber acné, pero más que todo con el anillo es la piquiña vaginal y el aumento del flujo. Bueno, en Colombia hay dos tipos de anillos, Ok. hay una gran diferencia de ellos. En Colombia no, existen dos, sino que uno es colombiano y otro no es de Colombia. Hay uno de ellos que el primer día tiene una liberación, esto se dice un estallido hormonal en el primer ciclo. Ese estallido hormonal, que es como un influjo hormonal mucho más cargado, puede que con ese anillo el primer día haya más sensibilidad mamaria y un poquito más de dolor pélvico, a diferencia del colombiano que no tiene ese estallido hormonal del primer día.
Ok, ¿cuánto tiempo debo esperar para el momento en que me pongo el anillo para tener un encuentro sexual seguro? Seguro. Siempre le recomiendo los primeros 7 días de iniciar un anticonceptivo, debes de planificar con condón o con una planificación extra. Espérate los primeros 7 días. Ok, Otra cosa que me parece importante y es que, y me hacen la pregunta, doctora, ¿y las relaciones sexuales con el anillo qué? era mi siguiente pregunta. Sí, que no quería que pasara y no, realmente debe de ser imperceptible, no se siente, no pasa nada. Sin embargo, si se llega a sentir, si se llega a incomodar, perfectamente pueden retirar el anillo, tener tu relación sexual, lavarlo y volverlo a introducir. Lo importante que hay que aclarar es que ese anillo no debe estar por fuera de la vagina en ese ciclo más de 3 horas. Ok, creo que esa es información súper valiosa porque muchas veces la duda que nos puede entrar con este tipo de anticonceptivos es eso, ¿cómo puede afectar mis relaciones sexuales sabiendo que tengo pues el anillo puesto, ¿no? Y si puede No haber afecta, por parte de mi pareja, por ejemplo. no afecta, no debe incomodar, no debe sentirse, no debe, porque si está bien puesto, va a pasar, es imperceptible. Es como cuando te pones un tampón. Eso no se debe sentir y no debe incomodar. Entonces no va a pasar nada y no va a interferir con tu relación sexual. Pero llegado el caso pase o lo quieras retirar por gusto o lo importante que sepas es que no esté por fuera de tu vagina por más de 3 horas. Y lo puedo retirar varias veces durante el ciclo en el que tenga el anillo puesto. Sí, lo importante es que no sean más de 3 horas continuas. O sea, lo debes de lo introducir, lavarlo e introducirlo inmediatamente. Perfecto. ¿Tiene alguna afectación este método anticonceptivo en la fertilidad a largo plazo? Falso, por favor. La anticoncepción no influye en la fertilidad. Una vez se retira, revierte la fertilidad inmediatamente. Si pasa algo con tu fertilidad, es que debemos de buscar una condición de base tuya, que algo está pasando y está pasando, hay una enfermedad de base que no hemos diagnosticado. Ok, no tiene ninguna relevancia No, dentro de eso. Puedo tener hijos en cualquier momento. correcto. Bueno, vemos que el anillo pues tiene una efectividad alta. ¿Cuál es el porcentaje exacto que puede darnos el anillo? Mira, el anillo puede llegar a una efectividad hasta del 98.5, 99%. Es muy buen anticonceptivo. Se dice que puede tener una falla de uno por cada más o menos 100 personas. Ok, es mínima. Maravilloso. Creo que esta información es importantísima porque tú mismo lo has dicho, es un anticonceptivo del que poco se habla, ¿sí? Del que poco se conoce y que tiene una efectividad y una ayuda impresionante para las Y les mujeres. da mucho susto. Y yo creo que ahorita la copa menstrual está de moda, entonces si la copa menstrual la queremos utilizar tanto, pues la introducción de un anillo va a ser muy similar a la copa, puede ser hasta menos dolorosa, una curva muchísimo menor porque es algo más fácil de introducir, entonces con mayor razón las invito a que lo conozcan y a que lo prueben. Maravilloso. Bueno, doctora Verónica, ya para ir finalizando con estos métodos, hablemos un poquito del implante, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es exactamente el implante? ¿Cómo funciona? Hablemos un poco de este método que sí es un poco más conocido que el anillo. Entonces, el implante subdérmico es un método anticonceptivo de larga duración, que tienen muy buena efectividad, son unas barritas, podemos utilizar una barrita que es el que dura 3 años o dos barritas que es el que dura 5 años, la aplicamos acá en el antebrazo de manera subcutánea con una previa anestesia local, realmente no es doloroso, la insertada es muy sencilla, eh, tiene una alta efectividad, yo pienso que es de los anticonceptivos más seguros, tiene una tasa de falla de 0,05%. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que yo siempre les aclaro con este método anticonceptivo? Es el efecto adverso más común. Y es que las pacientes deben de conocer que con este tipo de método anticonceptivo, como es solo una hormona que es a base de progestágeno, no les va a regular el ciclo. Sí, tienes toda la razón. Entonces, o sea, tienes que poner en una balanza, y es lo que yo le digo a mis pacientes, pon en una balanza qué es lo que tú quieres. Seguridad y que no te afecte
que tengas un manchadito o que se te vaya el periodo, porque también existe de que entren en amenorrea y es una delicia. La parte maluca es cuando hay un manchadito irregular, pero es muy efectivo. Tú vas a la fija con ese anticonceptivo. Yo creo que es el top de los anticonceptivos. Muchísimo mejor que el anillo, muchísimo mejor que las pastillas, muchísimo mejor que el parche, muchísimo mejor que la inyección. Es equiparable al dispositivo intrauterino. Entonces, por seguridad vas a la fija, pero debes de tener claro, y todos los ginecólogos debemos de aclararle a nuestros pacientes que tiene un efecto adverso muy incómodo, y casi el 50% de las pacientes pueden tener una irregularidad en el ciclo, un manchado, un manchadito que incomoda. Entonces, yo siempre se los dejo claro. Sí, no, y en eso tienes toda la razón por experiencia propia y sí es súper importante que haya esa información, ¿sabes? Porque en su momento a mí no me lo explicaron y cuando empezó este tipo de situaciones, el momento en que planifiqué con ese método, para mí fue supremamente incómodo y extraño, ¿no? Porque también como que siento que cuando pasa ese flujo, lo que tú empiezas a notar o a pensar de tu cuerpo es que hay algo mal. Más que sea una consecuencia del método, es que hay algo mal. Entonces, la información es vital para conocer y de por sí, por eso también tenemos esta campaña Yo Planifico, para poder informar a las mujeres sobre todo este tipo de anticonceptivos, ¿sí? Tú nos explicabas ahorita, sí, Sí, dime. No, no, dime. nos explicabas que se pone acá con una Sí, en el anestesia antebrazo. local, Local. ¿sí? O sea, es un procedimiento ambulatorio, no nos va a En afectar. el consultorio, 10, 15 minutos, tú te vas para tu casa, no te va a incapacitar para nada. ¿De qué depende el uso de que sea el de una barrita o de dos barritas? La duración, una barrita te dura 3 años, 2 barritas te duran 5 años. Es la duración y es por la cantidad de progestágeno que hay. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿cómo decidir cuál de las dos ponernos? ¿En qué depende, digamos, médicamente que me pueda poner la de una barrita que dura por la cantidad de tiempo o la de dos? Realmente es la planeación de tus hijos. Si tú no quieres hijos a corto plazo, pues te puedes poner perfectamente lo de los 5 años. No importa realmente. Eh, el porcentaje, tú me decías, es altísimo, ¿sí? Es muy efectivo. Eso quiere decir, Obviamente, aclaremos que no hay nada 100% seguro, pero pues el implante subdérmico es uno de los métodos anticonceptivos más seguros. Tiene una tasa de efectividad muy alta. ¿eso podemos relacionarlo con el nivel de hormonas que arroja este método? O sea, la efectividad es alto porque tiene una carga hormonal muy alta. No. Y recuerda que este tipo de anticonceptivo tiene solo una hormona, diferente al anillo, diferente a las pastillas anticonceptivas orales combinadas. Tiene solo la anticoncepción es a base de progestágenos y por eso este anticonceptivo es muy benéfico para el posparto o para las mujeres que sufren de migraña, para las mujeres que tienen contraindicación al estrógeno. Es muy útil. No va en la seguridad no va en la cantidad, es tal vez el método que es a nivel subdérmico que lo hace más seguro. Ok, perfecto. Entonces podemos decir que las ventajas es su alta efectividad, que nos ayuda con temas físicos como la migraña, todo el tema de Es nuestro... ideal para las pacientes tan olvidadizas con las pastillas o que se les pasó el mes de la inyección, o sea, es ideal para estos pacientes. Es un método que no va a depender de ti, entonces por eso es tan efectivo. Súper. Podemos hablar que la única desventaja que tendría este método es su efecto secundario relacionado con Sí, la menorrea. para mí la principal desventaja es esa, que no te va a regular el ciclo y es lo que debe tener claro la usuaria. ¿Tendría alguno o algún otro tipo de desventaja este método? Que es algo invasivo, que te duela, que le tengas miedo a los pinchazos, a la inyección para poderlo aplicar, que no te guste, realmente eso no debe verse, porque eso queda subdérmico y tú se palpa y se siente. Entonces, pero a veces quedan tan superficiales que se puede ver, entonces que no les gusta que se vea, esa puede ser otra desventaja, pero realmente eso es imperceptible. No, maravilloso. Creo que hoy pudimos hablar de tres métodos completamente diferentes,
que tienen diferentes responsabilidades desde nuestra parte, ¿no? La amenorrea de la lactancia con el juicio de, pues, alimentar a nuestro bebé en un periodo de tiempo determinado, tener que cumplir con la amenorrea para que esto sea efectivo. En el caso del anillo, pues, ser muy juiciosas en el día que nos lo ponemos, cuando lo retiramos, cuando volvemos a ponerlo, ¿sí? Y ya este último que nos libera un poco de esa responsabilidad, pero que nos hace sentir mucho más segura en el caso de que no queramos un embarazo no deseado. Así es, perfecto. Tres métodos muy interesantes que creo que no son muy conocidos. Sí, ¿y cuál de los tres crees tú? Pues dependiendo del caso, el primero pues tendría que ser después de un posparto, pero por ejemplo en el caso del anillo y del implante, ¿cuál recomiendas más tú para las mujeres? Pues mira, es que eso va a depender de cada paciente digamos que yo siempre les pongo en una balanza, le pongo los pros, le pongo los contras. Entonces va a depender mucho de la personalidad de la paciente, de lo que quiere, del momento en el que está, porque si quiere un bebé a corto plazo, pues prefiero que empiece con el anillo y no ponerle un implante. Si es una adolescente, no tiene en su mente tener hijos, está ocupada con su estudio, no, o sea, se le va a olvidar las pastillas, la inyección, póngase un implante con seguridad. Entonces va a depender como de muchas variables y por eso la planificación debe ser, digamos, discutida una por una de todos los anticonceptivos que existen, porque va a depender mucho de la personalidad de la paciente, de lo que está viviendo en ese momento y de lo que quiere. La información es vital para tomar una buena decisión. Quería hacerte una última pregunta, englosando un poco el anillo y el implante respecto a el mito que existe de que estos métodos anticonceptivos pueden generar algún cambio físico, aumento de peso o disminución del mismo. Bueno, en la literatura escrito con el subdérmico, digamos que sí hay algo escrito de que sí puede haber aumento del peso, pero eso va a depender mucho del metabolismo de cada paciente porque he visto que antes en algunas usuarias se bajan de peso. Entonces eso no es como tan estricto de que les va a elevar el peso, no. Nos vamos más con el implante, con el anillo, eso sí no está escrito. Sí sé que son hormonas, pero eso va a depender mucho del metabolismo relacionado con el aumento de peso, realmente. Como Eso hablamos, es lo que menos. todo depende Dime. del organismo de las mujeres, Sí, que son un mundo sí, diferente. cada persona es un mundo diferente. A muchas las puede aumentar de peso y se los atribuyen al anticonceptivo y puede que no sea eso. Hay que buscarle otras causas, como se les baja de peso y también hay que buscar otras causas. No solo debemos atribuirle estos cambios de peso a la pastilla o al método anticonceptivo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por sumarte a la campaña Yo Planifico y brindarnos esta información tan valiosa para todas y todos los que nos están viendo en estos momentos. Cuéntanos un cierre chiquitico o un mensaje que quieras dejarnos a todos los que nos están viendo. No, agradecerte por esta invitación. Me encanta ser parte de educar a todas las mujeres en los métodos de planificar, porque soy una abanderada de que la educación es lo que va a evitar que metamos la pata, por decirlo así. Y hay mucho desconocimiento. Claro, en eso tienes toda la razón, la información es vital y en eso queremos recordarlo durante toda la campaña, que tener información clara, concisa y resolver todas nuestras dudas antes de tomar la decisión de planificar es esencial, ¿sí? Encontrar el método perfecto para nosotros es una búsqueda constante y podemos entrar en ese juego de probar con uno y probar con otro hasta que lleguemos a estar muy cómodas. Por eso hablar con nuestro Eso, ginecólogo es principal. es súper importante y para terminar me parece muy valioso eso. Muchas veces en el primer instante no nos acomodamos con el primer anticonceptivo que probemos, sino que desen la oportunidad de conocer, a ver a cuáles se acoplan, a cuál se acomodan y cuál va a ser el método mejor para ti. Tu mejor método no es el mismo de tu amiga. Entonces, no empecemos porque mi amiga le fue bien, empecemos este. No, oriéntate más bien en lo que tú quieres, en tus características, en tu forma de ser, en tus antecedentes personales, en tus antecedentes familiares. Oriéntate primero, pruebe, porque tenemos esa opción de muchas
muchas opciones, probémoslas y quédese con el que mejor te vaya. No lo satanicemos, que también satanizamos mucho la anticoncepción sin probarla. Es porque mi amigo, porque mi amiga le fue así. Prueben en ustedes y se deciden. Eso es clarísimo. Creo que está la información, pero todo desde la práctica cambia. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por participar y muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Recuerden que la información es vital, conocer nuestro cuerpo es muy importante, por eso desde Yo Planifico nuestro eslogan es mi decisión, mi salud, mi libertad, porque conocer nos brinda también un montón de mundos para seguir planificando responsablemente.